El libro de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, en el verso 13. Mientras usted lo busca allí, Lucas 24, verso 13. Por ahí está el pastor Wilson, la pastora Isabel, están los hermanos, los siervos, intercesores, está la esposa de Dani, está Melody, que es su hija pequeña, y los demás muchachos que están aquí. Gracias por venir. Lucas 24, 13 dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga, qué interesante esto. Mas los ojos de ellos estaban velados, o sea, ciegos, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El signo de pregunta. Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, curiosamente no se menciona el nombre del otro. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, que él era el que había de redimir a Israel. Oiga, qué fuerte es esto. Y abro un paréntesis aquí. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Aquí hay una falta la verdad. Las mujeres nunca dijeron que habían tenido una visión con ángeles. Ellas dijeron que habían visto un ángel. Una cosa es ver un ángel, otra cosa es tener una visión, porque una visión es como un destello, mientras que algo que se ve no es un destello, es una realidad, es una imagen real. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Señor padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo
y lo partió y le dijo, y les dio perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El verso 32 para mí es la columna vertebral de esto. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando él nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado. Señor, el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Este Simón era Pedro. Dice que Emaús estaba a unos 60 estadios. Según la medida lineal que ellos usaban, 60 estadios son más o menos unos 12 kilómetros, por ahí. 12 kilómetros es demasiado. O sea, caminar 12 kilómetros es demasiado. Y según la escritura, cuando él resucita, no revivió, él resucitó. Todos los muertos que han vuelto a la vida han revivido. Ninguno ha resucitado. Por eso a él se le llama el primogénito de entre los muertos que han resucitado. Nadie resucitó, solo él resucitó. Ahora, por 40 días ocurrió algo. Dice la escritura que se apareció en diferentes lugares. Hacía cosas que nunca había hecho mientras estuvo vivo. Una de ellas es que llegó a una reunión donde estaba su madre, donde estaban los discípulos, los 11, y atravesó la pared y se apareció en medio de ellos. Y dice que la palabra que le dijo fue paz. O sea, ¿cómo cree usted que estaban ellos cuando ven a un personaje atravesar una pared y aparecerse? Máxime en una tierra como la tierra de Israel, donde se creían tantas historias de fantasmas, de aparecimientos, de cosas raras que ocurrían, de fenómenos paranormales. Ahora, durante 40 días la Biblia dice que les habló del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios. ¿De qué cosas habló? Habló de cosas que normalmente no habló estando vivo. Y se quedó por 40 días. ¿Por qué 40 días? Parece que el número 40 tiene una tipología en la Biblia que es impresionante. El número 40 tiene una revelación profética, pero demasiado poderosa. La Biblia dice que él se acercó a 2 personas que iban rumbo a Emaús. El problema es que una cosa era el Jesús que hacía milagros y otra cosa era el Jesús que había resucitado. El Jesús que había resucitado era totalmente diferente. Su piel, su cuerpo, sus ojos, sus facciones, sus gesticulaciones eran totalmente distintas. Por eso no le pudieron reconocer. Y escuche, porque para mí esto es fundamental. Según Pablo, el fundamento del evangelio radica en la resurrección de Jesús. Porque si él no hubiera resucitado, Pablo dice que en vano es nuestro evangelio y nuestra predicación. Es más, sin resurrección este evangelio sería una gran estafa. Sería algo ilusorio, algo que no tiene razón de ser. El poder que levantó al Señor de los muertos, según la Biblia, es el mismo poder que actúa en nosotros. Y empecé a recibir cosas
porque yo tenía otro mensaje para predicar. Y cuando uno ya tiene rato de predicar, como que más bien lo que hace es como amarrar 4 o 5 sermones y de ahí sacar algo que Dios tiene para las personas. Anoche eran tardísimo, yo estaba estudiando e inclusive estaba hablando con un pastor, que es el pastor Otaro, la noche, y hablábamos algunas cosas. Para mí, el problema grande que hemos tenido como hijos de Dios es que nos quedamos con el Jesús que calmaba tormentas. El problema grande que hemos tenido es que nos quedamos con el Jesús que partía panes y los reproducía. Nos quedamos con el Jesús que sanaba a la suegra de Pedro, que hacía que un hombre hidrópico fuera sano, que agarraba 10 leprosos y los limpiaba, agarraba a otro con la mano seca y lo sanaba. Para mí el problema grande que hemos tenido es que no transicionamos. No transicionamos. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, porque creo que la religión nos formateó el cerebro. Y creo que la religión nos creó una impronta cerebral. Escuche el que tiene oídos. La religión nos habla de un Jesús histórico. La gente se quedó con el hombre de la barba. La gente se quedó con el de las túnicas largas. La gente se quedó con el que hablaba con la mujer que fue sorprendida en adulterio. La gente se quedó con el Jesús que escribía en el polvo. La gente se quedó con el Jesús que llegó donde Bartimeo el ciego, que llegó donde Lázaro y lo levantó después de 4 días de muerto. Parece que nos quedamos con el Jesús histórico. El problema es que el Jesús histórico cumplió una función, pero el Jesús resucitado es completamente otro. Y mientras yo oraba, empezó el Espíritu de Dios a mover, y a mover mi corazón, y a mover mi corazón. Yo sé que lo que voy a decir es fuerte, pero usted escucha a los hijos de Dios orando y parece que fuéramos mendigos del reino de Dios. Perdóneme si esto es muy grosero. Yo escucho las peticiones de la gente. Pastor, ore porque me están haciendo brujería. Pastor, ore porque voy al médico y que me van a hacer una biopsia para que los resultados salgan negativos. Vivimos en un miedo constante. Vivimos en un temor. Las circunstancias han creado realidades emocionales porque solo nos quedamos con el Jesús que hay que hablarle para que sane un enfermo. Solo nos quedamos con el Jesús. Tus discípulos tienen horas de estar echando fuera ese demonio y no pueden. Y Jesús llega y resuelve todo. Nos quedamos con el Jesús que le tiene que decir a Pedro: bájate, camina por encima de las aguas, camina por encima de la tormenta, camina por encima del viento contrario y de las circunstancias adversas. Pero si el poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que actúa en usted y en mí, entonces algo no está bien. Porque cuando Él revive o resucita de entre los muertos, Él dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Si se le dio toda potestad y antes de morir Él usó la palabra consumado es, y la palabra consumado es la traducción de teletestai, y la palabra teletestai es: la deuda ha sido cancelada. Por eso es que Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado desde antes de la fundación de los tiempos, pero manifestado en esta hora. Y ahí la palabra, fuimos rescatados de la palabra exagorazo. Exagorazo es que había un lágora, que era el lugar donde se vendían los esclavos. Y la idea era que las mujeres bonitas las agarraban, las examinaban como si fueran animalitos, y a los hombres altos y fuertes los examinaban igual, pero al cumplirse la tarde, los que no eran fuertes, los que no eran altos, los que no eran sanos, los que no eran bonitos, los que estaban lisiados, los que le faltaba un ojo, los que le faltaba un brazo, nadie los tocaba. Y esos quedaban ahí como tirados. Y la idea de Pedro es que Jesús entró al ágora de este mundo y exagorazo nos arrancó de la miseria, y no le importó si tú eras alto, si teníamos ojos azules o verdes, no le interesó si éramos de buena familia o si teníamos un linaje o si teníamos sangre azul, no le interesó. Lo único que le interesó fue arrancarnos de donde estábamos. Entonces, cuando yo me detengo aquí, yo digo, pero ¿qué fue lo que pasó? Parece que no fuéramos hijos. Parece que más bien el diablo es el que tiene el poder. Parece que los demonios son cabeza. Permítame usar otra vez la palabra. Parece que son las brujas y los brujos los que tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Es como si las tinieblas fueran tan poderosas que los hijos de Dios tienen que volver a clamar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando el poder que lo levantó a él de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros. ¿Usted recuerda cuando él resucita? Dice que se le aparece a una mujer, su nombre es María, no su madre, se le aparece a María. Y dice que le abrió los ojos y ella lo conoce, porque ellos conocían a Jesús de Nazaret. Ellos no conocían al rey que había resucitado, porque el rey que ha resucitado no se parece en nada a Jesús, el hijo de María. El rey que ha resucitado, su cuerpo, todo su ser es distinto. El problema es que si nosotros nos quedamos solamente en el hecho de que hemos nacido de nuevo, y solamente nos quedamos en la bendición de hablar en lenguas, si nos quedamos en la bendición de que somos salvos, en la bendición de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo he escuchado locuras en la iglesia y siento pena. Y a veces cuando viajamos vuelvo a escuchar otra vez las mismas locuras. Hermano, es que en el cielo vamos a pasar adorando al Señor por una eternidad. Me parece lo más descabellado que yo haya oído. Cuando la Escritura dice que iremos a un lugar, a la boda del Cordero, y después de la boda del Cordero volveremos a venir a esta tierra. Y no enseña la Escritura que vamos a estar tirados de rodillas día y noche, pegando gritos y diciendo aleluya, aleluya. Más bien la Biblia dice que fuimos hechos para alabanza de su gloria. Lo que pasa es que hay textos que están tan mal traducidos que entonces usted escucha gente que dice: hermano, cante aquí porque allá vamos a pasar cantando día y noche. O sea, ese evangelio es el que ha arruinado este planeta. Por eso los hijos de Dios no son cabeza. Por eso los hijos de Dios mendigan todo. Por eso usted ve que los hijos de Dios se tiran al piso a clamar a Dios para que les dé dinero, cuando la Escritura dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Porque siempre esperamos al Jesús de Nazaret que parte el pan. Esperamos al Jesús de Nazaret que multiplique los peces. Esperamos al Jesús de Nazaret que echen agua en unas tinajas y que convierte el agua en vino. Pero lo que no entendemos es que el Jesús resucitado dice que el poder que lo levantó él de entre los muertos es el poder que actúa en nosotros. Cuando le abre los ojos a la mujer, a María,
Dice que porque la mujer se le tiró que lo iba a agarrar. Y este es un texto que casi nunca escuché a nadie predicar de eso. Honestamente nunca escuché a nadie. Y dice que cuando ella lo va a tocar, él le dice: no me toques, no me toques. Según la traducción de la Reina Valera, dice que él dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. La versión antigua, como la Septuaginta, no dice así. La Septuaginta dice: no me toques porque tú no me conoces para que me toques. ¿Qué le quiso decir? Es que tú estás acostumbrada a acercarte a Jesús de Nazaret y estás acostumbrada a moverte en tus sentidos y en tus emociones. Estás acostumbrada a discernir las cosas humanamente, pero sucede que a este que ha resucitado, tú no te le puedes acercar emocionalmente, porque este que ha resucitado no es el hijo de María, este es el Hijo del Altísimo. Este es el Hijo del Altísimo. Usted recuerda que cuando él llega donde Marta, que es la hermana de Lázaro, dice que parece que Marta tenía el olfato agudo y le dice a Jesús: él ya hiede. O sea, parece que ella se dejó llevar por el olfato. Ya él huele mal, ya está en un estado de putrefacción. Pero Jesús le dijo una palabra. Le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Esto es tan poderoso como la resurrección y la vida. Ni siquiera ha resucitado y le acaba de decir a Marta que sin que él haya resucitado, él es la resurrección y la vida. O sea, Marta, yo no necesito morir y regresar de entre los muertos, porque aunque yo no haya regresado de entre los muertos, yo soy la resurrección y soy la vida. Si tú no logras entender esto, Marta, caminarás toda la vida dando tumbos, caminarás toda la vida dando pena, caminarás toda la vida dando vergüenza, caminarás toda la vida en medio de una miseria emocional sin encontrar realidades eternas. Yo le pregunto a usted, que tiene la bendición de escuchar una palabra como esta: Jesús era huérfano porque según la Biblia José había muerto. ¿Por qué revivió al hijo de la viuda de Naín? ¿Por qué volvió a la vida a la hija de Jairo? ¿Por qué volvió a la vida a Lázaro y no volvió a la vida a su propio padre? ¿Por qué? ¿Por qué no revivió a José? ¿Por qué? ¿Por qué no levantó de entre los muertos a José si era su papá? Y obviamente yo estoy más interesado en que se levante mi papá a que se levante otro que ni siquiera familia mía es. ¿Por qué? Porque parece que en el reino los sentimientos son los que nos han traicionado. Parece que en el reino de Dios nuestras emociones son las que nos han jugado un papel totalmente contrario a la voluntad del Padre. Parece que en las prioridades del reino de Dios, el no entender esto nos ha hecho pedazos. ¿Sabe cuál es la traducción para Emaús? La traducción para Emaús es primavera. ¿Y sabe qué es la primavera? La gente que vive en países donde hay 4 estaciones, porque por ejemplo aquí en Centroamérica tenemos apenas 2 estaciones. Tenemos invierno, tenemos verano. A veces el invierno no es tan duradero, pero a veces es muy devastador el invierno. El verano es mucho más largo que el invierno en los países nuestros. A veces el verano es muy fuerte, a veces hay meses de mucha sequía, de mucha calor. Los países nuestros son tropicales húmedos. A veces la sensación térmica es muy fuerte porque uno en algunas partes sale de bañarse y sale sudando porque la humedad es relativamente fuerte. A veces la humedad de un 80 y algo %. Y dice que Emaús se traduce como primavera. Y la gente que vive en los países donde están las 4 estaciones definidas dice que la primavera es antes del verano.
Y es en el verano donde las semillas germinan. Es en el verano donde la tierra se prepara. Es en el verano donde se empiezan a hacer los sembradíos. Y dicen los que saben que en primavera a veces hace frío y a veces hace mucha calor. Es en primavera donde el clima a veces nos juega un vaivén porque los niños se enferman. A veces en primavera se da el caso del polen. A veces en primavera usted sale bien porque hay mucho sol y de pronto se convierte en una lluvia trágica. Y la idea es que el camino de Emaús tiene una revelación. Y es que no hay una definición porque no sabes si estás en la calor o estás en el frío. No sabes si estás en el tiempo de preparación o estás en el tiempo de sembrar. O estás en el tiempo donde hay que andar muy bien abrigado o estás en el tiempo donde hay que andar con ropas ligeras. Parece que las primaveras nos han traicionado porque vamos rumbo a un lugar donde el clima no es un clima regular. Y es la realidad que tenemos a nivel mundial. Siempre esperamos que un profeta nos diga algo, aunque sea mentiras. Siempre esperamos que alguien nos imponga las manos para resolvernos un problema. A mí me escriben mamás que amo y respeto, aunque no las conozco. Pastor, ore por mis hijos porque están metidos en vicios. Mis hijos están metidos en drogas. Mis hijos están metidos en rebeldía. Mi niña hermosa, una oración mía no va a cambiar eso. ¿Por qué? Porque hemos fracasado como padres. Hemos criado a nuestros hijos de la peor manera y queremos después que Dios arregle el desastre que nosotros hicimos. Y no funciona de esa manera. No es así como esto funciona. Pastor, ore por mí porque tengo la diabetes hasta el fatal. Sí, pero usted no deja de comer pan. Una cosa es que Dios me llame a su presencia y otra cosa es que yo contribuya para morirme. Y ahí es donde está el desastre que tenemos. Porque parece que vivimos solamente en las primaveras y las primaveras son traicioneras porque las primaveras nos llevan camino de Emaús. Hablando en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre. Sí, Él dijo que resucitaría, ya hoy es el tercer día, pero no sabemos qué ha pasado, aunque unas mujeres dicen que se ha levantado. Entonces yo pregunto, ¿por qué después que se encuentran con Él deciden regresar a Jerusalén? ¿Por qué no se quedaron en Jerusalén? ¿Qué hacían rumbo a Emaús? Cuando lo que Dios está haciendo está en otro lado. Cuando lo que Dios está hablando no está aquí. Parece que las primaveras nos confunden. Las primaveras nos hacen vivir dualidades y nos hacen vivir realidades surrealistas. Y nos hacen caminar por caminos que no deberíamos de caminar. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué no levantó a su papá? Porque levantar a su papá no estaba en el plan de Dios. Pero en el plan de Dios sí estaba levantar a Lázaro. En el plan de Dios sí estaba levantar al hijo de la viuda de Naín o a la hija de Jairo. Entonces en el reino de Dios, lo que yo quiero sale sobrando. Y es ahí donde creo que las tinieblas se han reído de nosotros. Pastor, pero si Dios está conmigo, ¿por qué murió mi hija? Pastor, si Dios está conmigo, ¿por qué murió mi hijo? Porque tenía que morirse. Punto. Pero es que yo lo amaba. Amén. Pero no estaba en la prioridad del reino. Por eso Jesús pasaba horas trepado en una montaña orando. Que no se haga mi voluntad. Porque creo yo que el problema gigante que nosotros tenemos es que hemos tratado a
al Rey resucitado, igual como tratamos al Hijo de María. Y al tratar al Hijo de María igual como al Rey resucitado, entonces hemos llegado de la manera equivocada. Por eso Jesús le dice a María: no me toques, porque tú me vas a tocar con las percepciones humanas, pero tú no has discernido que el que tienes enfrente tuyo no se parece en nada al que hacía milagros. El que está frente a ti es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que está delante de ti no tiene ojos llenos de compasión. El que está delante de ti tiene ojos que son llamas de fuego. El que está delante de ti ya no escribe en el suelo. El que está delante de ti está listo para sentarse en un trono y desde ahí juzgar. El que está delante de ti no es el mismo que pusieron a morir en medio de dos ladrones. El que está delante de ti tiene la vara de Dios para juzgar y regir con vara de hierro y traer juicio a las naciones de la tierra. Parece que esta parte no nos la explicaron nunca y no nos dijeron nada. Y es que los sentidos humanos son engañosos. ¿Qué dijo Marta? Ya hiede. Pero ella no había visto a Jesús hacer milagros. Parece que nos es más fácil creer que Dios sana a otros y no que Dios puede hacer algo en nuestra casa. Y Marta dice: aquí no hay más nada que hacer. Ya se murió. Aquí mi hermano no se levantará. Entonces el tratar al Jesús resucitado de la misma forma como se trata al Hijo de María es donde hemos estado en problemas. Pastor, ore para que Dios nos dé una estrategia de crecimiento. Pastor, ore porque la gente se nos está rebelando. Pastor, ore. Todo lo manejamos a nivel humano. Todo lo manejamos esperando que del cielo ocurra un milagro, cuando la Biblia dice que los milagros van a ocurrir porque tú abres la boca. Los milagros no van a ocurrir porque Él los venga a hacer, porque Dios te dio a ti el poder de hacer milagros en su nombre. Pero siempre estamos allí como la mujer del flujo de sangre, jalando el talí, jalando el talí, jalando el talí. El Señor dice: deja de jalar el talí, deja de jalarlo, ya no lo hales más. Ahora poder va a salir de ti. Ahora el poder y la virtud divina va a salir de nosotros. ¿Cuándo nacen los idiomas en la tierra? Según la Biblia, Génesis, según el libro de Génesis, en la Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel, según la Biblia, se hablaba una misma lengua. No habían idiomas, no habían lenguajes. Ahora pregunto yo, ¿cómo hablaba Dios con Adán? Los que saben Biblia, entre ellos estoy yo, los que saben Biblia sostenemos que Dios no hablaba en ningún lenguaje con Adán. Ellos hablaban en un lenguaje que era de espíritu a espíritu. Se miraban y sabían lo que querían decir. Se encontraban y sabían lo que había de por medio. Por eso es que la Escritura dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Si un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas y otro abismo responde a este abismo, cuando un abismo no llama, no hay respuesta. Escuche, porque esto para mí es demasiado fuerte. La forma más precaria como los hombres queremos oír a Dios es que usted oye a la gente diciendo: es que yo estoy orando para que Dios me hable, para que Dios me hable. Pero queremos escuchar a un Dios que es espíritu
con oídos humanos. Ilógico. Pregunto yo, ¿cuándo la Biblia enseña que Dios caminó con los hombres? Nunca. Solo pasó camino a Emaús, que dice que Jesús empezó a caminar. ¿No ha leído usted la Biblia que dice que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos sus pensamientos? Fue la única vez que Dios decidió caminar. Intencionalmente se va un poco más allá hasta que ellos le insisten que entre a su casa. ¿Dónde ha estado el error? En la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que la gente cree que la fe va a hacer que Dios venga de allá y se meta en mis situaciones. Y la gente no ha entendido que la fe no hace que Dios venga. La fe me lleva a mí de donde estoy a donde Dios está. Es totalmente al revés. No es que Dios va a venir y se va a meter aquí, sino que soy yo el que salgo de esta realidad y entro en la eternidad del Padre. Escúcheme, porque esto es demasiado poderoso. Y yo he orado y he orado y he orado y he orado. Yo tengo una carga por darle de comer a la gente que tiene hambre. Ese es mi trabajo. Que otros no lo quieren hacer es problema de ellos. Yo recuerdo que una vez yo le dije a la gente: ¿cuántos de ustedes necesitan un milagro? Realmente un milagro. Y entonces mucha gente levantó la mano. Y entonces yo hice algo y fue que le dije a la gente: ¿cuántos de ustedes traen una ofrenda hoy? Mucha gente levantó la mano y le dije: dése vuelta y déle la ofrenda al que está a la par suya. La gente empezó a aplaudir. Pero cuando yo llegué al hotel y me arrodillé para orar, el Espíritu Santo me dijo: tú eres un hipócrita. La gente ignorante te cree cuando tú haces eso, pero tú realmente lo que estás haciendo es usando el recurso de la gente para satisfacer una arrogancia tuya. Pero tú nunca has sacado un peso de tu bolsa para darle de comer a esa gente necesitada. Entonces uno ve los predicadores que dicen: hermano, el que tiene necesidad, dele una ofrenda al otro. ¿Y por qué no sacas plata tú de tu propia bolsa? Prueba. Porque es muy fácil hacer las cosas con el dinero de otros. Es muy fácil que Dios me dijo a mí esto y después yo uso el recurso de otros para cumplir con un antojo mío. Otra cosa es cuando yo agarro lo que tengo en cuentas bancarias y empiezo a hacer el trabajo del reino. Que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso es, y lo voy a decir con mucho respeto, y abro paréntesis, con mucho respeto, yo nunca me he arrodillado para pedirle a Dios dinero. Jamás, jamás, jamás. Yo nunca me arrodillé para pedirle a Dios un auto o un carro, como le llamamos nosotros. Nunca, jamás en mi vida yo me arrodillé para decirle a Dios: Dios, yo necesito que hagas algo. Yo tengo una carga gigante por darle de comer a la gente. Es mi carga. Nadie tiene que padecer lo que yo padezco. Yo sé lo que es anochecer con millones y sé lo que es amanecer sin un peso, porque toda la plata la moví. Todo el dinero lo moví. No tengo problemas con eso. Un día de esto estaba orando a Dios y yo le dije a Dios: Dios, si me pusieras una procesadora de alimentos en la mano. Y el Espíritu Santo me reprendió. Me dijo: ¿Cómo si te pongo una procesadora de alimentos? ¿Qué es esa forma? ¿Qué es esa forma falta de fe de orar? Cuando yo te entregué a ti el poder y la autoridad, porque la palabra teletestai es: consumado es, la obra está hecha y la deuda fue pagada. Tú no vas a la iglesia o a un lugar todos los días a pedir perdón por las mismas locuras de ayer. Tú vas a un lugar porque tú eres hijo de Dios y tienes la autoridad. Deja de caminar como mendigo. Entonces cambié mi oración.
Y yo dije, yo llamo una procesadora de alimentos, donde esté no sé, pero la llamo. Y mientras oraba me di cuenta que me estaba moviendo hacia el sur, porque vi el mapa y me di cuenta que estaba situado hacia el sur. Pasó una semana y me acaban de llamar y me dicen, pastor, nos acaban de poner una procesadora de alimentos en las manos para dar de comer a miles y miles y miles y miles de personas. Entonces yo dije, hay un problema grande entre nuestras palabras. Hay un problema gigante entre lo que nosotros oramos y lo que nosotros realmente representamos en el reino. ¿Por qué no levantó a José si era su papá? Porque José ya había cumplido su misión en la tierra. El problema nuestro es que nosotros queremos retener lo que ya Dios soltó y queremos que Dios haga lo que a nuestro antojo queremos que Él haga. Usted oye a la gente orando, pastor ore, pastor ore, pastor ore. Pero este libro dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el que está triste, ¿qué haga? Que cante alabanza. ¿Cuándo ve una persona, uno triste, que está cante y cante? Eso no pasa. La gente triste lo que hace es llorar. Pero la Biblia dice que el que está triste dice que cante. Y dice que si está enfermo, nunca dice que vaya a un culto de milagros. Dice que llame a los ancianos para que le oren. Y si ha pecado, dice que le serán perdonados los pecados. Parece que hemos hecho las cosas al revés. Y por eso no tenemos las realidades de lo que el Padre quiere que realmente hagamos. Si un abismo llama a otro abismo, quiere decir que cuando un abismo no llama, no hay abismos que respondan. La manera más precaria de querer oír a Dios es con nuestros oídos físicos. Yo tuve un accidente hace algunos años en Estados Unidos. Tenía un auto y me monté sobre un montón de hielo y el auto dio vueltas y tuve un accidente que si no hubiera sido por la mano de Dios yo no hubiera vivido, porque el auto lo dieron pérdida total. El auto se partió a la mitad. Por una cuestión del seguro, a mí me mandan donde un quiropráctico y también me mandan donde un psicólogo. El quiropráctico me ayudó muchísimo porque me volvió a ordenar todo el poco de hueso que tenía acomodado. Pero vieras qué bien le hizo al psicólogo hablar conmigo. Al psicólogo le hizo muy bueno hablar conmigo. Cuando yo salí de ahí, el psicólogo me miró y me dijo, ¿cuándo podemos volver a hablar? ¿Será que podemos tomarnos un café? Porque se supone que el que necesitaba terapia era yo, pero al final termina el psicólogo siendo ayudado y siendo ministrado. El que logra entender eso puede llegar muy lejos. Emaús representaba la primavera, y la primavera es un lugar donde no hay una realidad estacionaria, porque puede hacer mucho frío, puede hacer mucho calor, puede ser que llueva en la mañana, puede ser que haya polen. Es toda una aglomeración de cosas. ¿Sabe qué cosas pasaron poderosas con los caminantes de Emaús? La primera, les abrió los ojos. La segunda, les abrió el entendimiento. Y la tercera, les abrió las escrituras. Y dos cosas poderosas ocurrieron en el camino de Emaús. Él se unió a ellos y entró a la casa de ellos. Y la cereza que se le puso al pastel encima fue que cuando tenía el pan frente a sus ojos y lo partió, que el pan es sinónimo de él también, pero hay una revelación mayor que la voy a dar el próximo culto, no la voy a soltar ahorita. Cuando partió el pan, los ojos se le abrieron y vieron. Y es mi oración hoy
que Dios abra nuestros ojos. Es mi oración hoy que Dios nos dé entendimiento. Efesios dice, para que el Padre, nuestro Señor Jesús, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, de espíritu, de sabiduría y de revelación en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y de su herencia en los santos. Póngale un micrófono al pastor Wilson, por favor, para que nos ayude a motivar las ofrendas, por favor. Cosas poderosas, camino a Emaús. Se hospedó con ellos. Aunque él quería irse, aparentemente era como una ironía divina. Les abrió los ojos, les abrió el entendimiento y les abrió las escrituras. A menos que Dios nos abra el entendimiento, nunca lo veremos a Él, aunque esté a la par nuestra. Nunca entenderemos, aunque nos esté hablando. Nunca escucharemos, aunque su voz esté sonando. Esto para mí es demasiado poderoso. Esta es una Pony Malta de Colombia. Alabado sea Dios. Que Dios bendiga a esos colombianos. Dios te bendiga y te guarde de manera súper especial en este maravilloso día. Queremos agradecer a Dios primeramente la oportunidad que nos ha brindado de llegar a ustedes otro día más con este contenido de gran bendición para cada una de sus vidas. Palabras de Dios que transforman, palabras que vivifican nuestras almas, palabras que nos cambian, sobre todo palabras de reflexión, de amor, de paz, y palabras que nos alertan y nos indican acerca de todo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos a través del pastor Rafael Ramírez. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes la oportunidad que nos han brindado pues, de llegar hasta ustedes. Para mí, para nosotros es más que un placer, una grata bendición y un grato honor poder pues ser uno de estos canales que se ha levantado con este plan, con este proyecto de llevar estas palabras a través de estos medios para la honra y gloria de Dios primeramente y luego para el gozo y para la enseñanza y salvación de cada uno de nosotros y de ustedes. Como siempre, mis hermanos, les exhorto a que sigamos hacia adelante sin mirar hacia atrás. Mis amados hermanos, sabemos que la lucha que estamos hoy en día enfrentando, vemos cuántas cosas hoy en día tenemos que enfrentar, vemos cómo el enemigo día tras día se ha ensañado para hacernos mal, para hacernos la guerra, para cada día pues querer que nuestra alma entre en tormento y para creernos, hacernos creer que no valemos nada y que nosotros no somos nada. Y debemos nosotros tratar de soportar y resistir todos estos embates y todas estas cosas las cuales el enemigo ha descendido con gran ira para acusarnos, pero tratemos nosotros de confiar primeramente en aquel que nos ha llamado para este tiempo. Tratemos nosotros de dar fruto digno de arrepentimiento cada día más y sobre todo tratemos nosotros de llevar una vida íntegra ante Dios, pura, una vida santa, sin manchas y sin arruga. Tratemos nosotros a cada día perseverar más en estos caminos que se han convertido en retos, pero que con Dios delante sabemos que con Él, con su voluntad y con su fuerza, pues podremos lograr salir adelante en todas estas circunstancias y en todos estos pues embates. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Le pedimos a los que aún no se han suscrito que se suscriban a este canal, que le den like al video y que activen la campanita de notificaciones para cuando así estemos estrenando un video pues le llegue la notificación a cada uno de ustedes instantáneamente. Dios les bendiga, Dios les guarde y será pues hasta otro próximo video.